¿Qué viene dentro de la caja del Xiaomi 17 Pro? En esta ocasión Xiaomi Guatemala me hizo llegar este dispositivo en exclusiva, especialmente para mi comunidad, para que podamos tenerlo acá antes que todas las personas de acá de Guatemala. Hoy es 3 de junio. El dispositivo aún no se lanza oficialmente en Guatemala. En otras partes del mundo ya se lanzó, para que no digan, ay, pero si yo ya lo vi. Sí, probablemente ya lo has visto. Pero en Guatemala soy una de las primeras personas que está probando este dispositivo. Le estaré haciendo el unboxing ahora, luego le estaré haciendo el review a fondo y luego les traeremos el veredicto final. Y pues también nos van a ver en el lanzamiento oficial, que muy pronto les estaré trayendo más noticias. Si no me siguen aún en Instagram, en Facebook, en TikTok, les invito a que vayan a seguirme, ya que ahí comparto videos cortos, tutoriales y de otras cosas. Pero bueno, ahora sí, a lo que venimos. Haremos el unboxing de esta belleza. Vengan conmigo. Bueno, como ustedes ya lo pueden ver, está totalmente sellado con plástico. Xiaomi 17T Pro. Esta es la versión azul oscuro con 12 GB de memoria RAM, 500 GB de memoria interna. Y ahora vamos a estar hablando más sobre las características de este dispositivo. Pero bueno, comencemos con este unboxing rápido. Vean esto, eso es lo que a mí me gusta hacer, destaparlo de dispositivos, poder olerlos cuando vienen así de nuevos. Vamos a sacarlo por acá, lo pondremos a un lado y lo primero que vamos a ver es lo que viene acá en esta cajita. Traemos pinchito para poder extraer la bandeja SIM y extraer el SIM o poderlo cambiar. Contamos con nuestro case. Xiaomi no nos ha fallado. El case para el Xiaomi 17T Pro. Ahora sí vamos a proceder a sacar el dispositivo, que es lo que ustedes quieren ver. Vean acá. Algo muy importante. Este sí viene con cable de carga y con cubo de carga, 100 watts. Este es Hypercharge de Xiaomi. Ok, vamos a ponerlo por acá. Aquí está el cable, lo dejaremos a un lado. Y ahora sí vamos a ver qué es lo que trae el dispositivo. Vean eso por acá. Acá contamos con cierta información del dispositivo. Todas las características yo se las daré en el review a fondo, pero quiero que tengamos una idea de qué es lo que trae. Este cuenta con un telefoto periscópico Leica de hasta 5x, batería de 7000 miliamperios hora con silicio de carbono, lo cual es una gran batería. Pantalla de 6,83 pulgadas y hasta 144 Hz de tasa de refresco con cuidado ocular. ¿Cómo la ven? Este trae el MediaTek Dimensity 9500, como les mencioné, Hypercharge de 100 watts por cable y 50 watts inalámbrico. Pero ahora sí vamos a pasar a ver esta belleza, el color. Me encanta, vean este azulito. Primero le voy a quitar esto rápidamente. Y vean eso, vean ese color azul. Me encanta, la verdad que me encanta bastante el color azul. Pero siento que en este dispositivo se ve de otro nivel. Se parece bastante a la versión anterior, al 15T. Pero a diferencia que pues este es un poco más grande, 6,83 pulgadas. La resolución de este dispositivo es de 2772 por 1280 píxeles. Como ya les hablé, tasa de refresco a 144 Hz, una tasa de brillo, un brillo pico de 3500 nits máximo. El mínimo es de 1 nit, entonces esto nos ayudará a balancear la batería o lo que nos durará la batería. Esta es la versión de 12 GB de memoria RAM, 512 GB de memoria interna. Y bueno, todo lo demás lo estaremos hablando en el review a fondo. Ya les comenté un poco sobre este dispositivo y muy pronto también estaremos siguiendo al lanzamiento oficial. Como les digo, esto es totalmente antes del lanzamiento acá en Guatemala. Y ahora sí vamos a pasar a configurar esta belleza y la estaremos probando y pronto les traeré el review a fondo. Xiaomi Guatemala, nuevamente muchas gracias por hacerme llegar este dispositivo mucho antes de su lanzamiento oficial acá en Guatemala.
Y pues a ustedes por llegar hasta acá, ya saben qué hacer. Dejen su medio like, compartan para que sigamos creciendo. Síganme, es totalmente gratis. Y pues vayan a seguirme en mis redes sociales, que también estaré subiendo fotografías que haré con este dispositivo. Sin nada más que decirle, los veo en un próximo video. Se cuidan.